Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse y te das cuenta de algo que cambia todo para siempre. Ese instante donde comprendes que has estado viviendo para los demás y que tu propia voz se quedó enterrada bajo capas y capas de expectativas ajenas, bajo montañas de consejos no pedidos, bajo el peso invisible de todas esas miradas que te exigían ser alguien que nunca fuiste. Y cuando ese momento llega, cuando esa revelación te golpea en medio de la noche o en mitad de una conversación cualquiera, sientes un dolor profundo, pero también una extraña liberación, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado durante años y el aire fresco entrara por primera vez. Porque vivir fingiendo es como caminar con zapatos que no son de tu talla. Puedes hacerlo durante un tiempo, pero cada paso duele y llega un momento donde simplemente no puedes dar ni un paso más. Pasamos tanto tiempo construyendo versiones de nosotros mismos que creemos que los demás van a aceptar, puliendo nuestra imagen como si fuéramos estatuas de museo, cuidando cada palabra que decimos para no ofender, para no incomodar, para no desentonar con el coro que canta la misma canción desde hace décadas. Nos convertimos en actores de nuestra propia vida, representando un papel que otros escribieron para nosotros, siguiendo un guión que nunca elegimos pero que memorizamos tan bien que hasta olvidamos que existía otra forma de vivir. Y lo más trágico de todo esto es que lo hacemos creyendo que así vamos a ser felices, pensando que la felicidad está en la cantidad de personas que nos aprueban y no en la calidad de vida que experimentamos cuando estamos a solas con nosotros mismos. La sociedad tiene una manera muy sutil de domesticarnos. No lo hace con cadenas visibles ni con gritos amenazantes, lo hace con susurros constantes que se infiltran en nuestra mente desde que somos pequeños. Te dicen que seas educado, pero lo que realmente quieren es que seas obediente. Te piden que seas respetuoso, pero lo que buscan es que no cuestiones nada. Te invitan a ser parte del grupo, pero solo si renunciar a lo que te hace diferente. Y así crecemos creyendo que hay algo fundamentalmente malo en nosotros cada vez que sentimos el impulso de ir en contra de la corriente, cada vez que una voz interna nos dice que hay otro camino, pero todos los que nos rodean señalan en dirección contraria. Recuerdo a un hombre de 43 años que trabajaba en una oficina haciendo lo mismo todos los días durante 17 años, un trabajo que odiaba, pero que mantenía porque era lo que se esperaba de él, porque había estudiado para eso, porque su familia estaba orgullosa de su estabilidad, porque en las reuniones sociales podía decir que tenía un buen empleo en una empresa reconocida. Pero cada mañana cuando se miraba al espejo, veía a un extraño que usaba su rostro, alguien con ojos cansados y una sonrisa que no llegaba al alma. Un día decidió renunciar para dedicarse a la carpintería, algo que siempre le había apasionado, pero que nunca se atrevió a perseguir porque no era serio, porque no era rentable, porque la gente iba a pensar que estaba loco. Y cuando finalmente dio ese paso, cuando finalmente se atrevió a decepcionar a quienes esperaban que siguiera siendo predecible, descubrió algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Descubrió que había estado muerto en vida todos esos años y que ahora, por primera vez, estaba realmente respirando. La incomprensión de los demás no es un castigo, es una señal de que estás despertando mientras otros siguen durmiendo. Es como si hubieras estado en una sala oscura junto con otras personas durante tanto tiempo que todos se acostumbraron a la oscuridad, aprendieron a moverse en ella, hasta le tomaron cariño porque era familiar y segura. Pero cuando tú enciendes una luz, aunque sea pequeña, los demás se molestan no porque la luz sea mala, sino porque les duelen los ojos acostumbrados a la penumbra, porque tu decisión de ver les recuerda que ellos también podrían ver si quisieran, pero eligieron no hacerlo. Y en ese momento entiendes que la mayor parte de la resistencia que enfrentas cuando decides ser auténtico no viene de maldad, sino de miedo, el miedo que otros tienen de mirarse a sí mismos y darse cuenta de que también han estado viviendo vidas prestadas. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Es reconocer que tu energía es limitada y que no puedes derramarla en explicaciones interminables para personas que no quieren entender, que solo quieren juzgar porque juzgar es más fácil que reflexionar.
Es darte cuenta de que no tienes que justificar por qué eliges el silencio sobre el ruido. ¿Por qué prefieres una vida sencilla sobre una vida complicada pero impresionante? ¿Por qué valoras la coherencia interna sobre la aprobación externa? Hay una fuerza inmensa en poder decir no sin sentir culpa, en poder alejarte de situaciones que drenan tu alma sin tener que dar explicaciones extensas, en poder cerrar puertas sabiendo que al hacerlo estás abriendo ventanas hacia versiones más verdaderas de ti mismo. El mundo moderno nos vende la ilusión de que necesitamos estar conectados todo el tiempo, que necesitamos saber qué está pasando en cada rincón del planeta, que nuestra opinión sobre todo es importante y debe ser expresada inmediatamente. Nos hicieron creer que quien no está en todas partes, no está en ninguna parte, que quien no comparte cada momento de su vida está perdiéndose de algo fundamental. Pero nadie nos dijo que en esa búsqueda frenética de estar en todas partes al mismo tiempo, perdimos la capacidad de estar realmente presentes en un solo lugar, que en esa necesidad de mostrar todo, perdimos el arte de simplemente sentir sin necesidad de documentarlo. Las plataformas digitales se convirtieron en escenarios donde representamos versiones editadas de nosotros mismos, donde mostramos solo las partes luminosas y escondemos las sombras, donde la autenticidad quedó sacrificada en el altar de los likes y las validaciones instantáneas. Y lo más inquietante es que empezamos a creer esas versiones ficticias de nosotros mismos. Empezamos a pensar que somos esa persona sonriente que aparece en las fotos perfectamente iluminadas y olvidamos que detrás de cada publicación hay un ser humano complejo con dudas, con miedos, con momentos de profunda confusión. Nos volvimos adictos a la aprobación digital, midiendo nuestro valor en números que cambian constantemente, sintiendo ansiedad cuando una publicación no recibe la respuesta esperada, como si nuestra existencia dependiera de cuánta atención podemos capturar en un mundo saturado de información. Pero hay algo que las redes no te van a contar, algo que descubres solo cuando tienes el coraje de desconectarte por un tiempo y mirarte sin filtros ni audiencia. Descubres que la mayoría de lo que compartimos no nace de un deseo genuino de expresión, sino de una necesidad desesperada de confirmación, de sentir que importamos, de convencernos a nosotros mismos de que estamos viviendo vidas interesantes, cuando muchas veces estamos tan ocupados documentando la vida que olvidamos vivirla realmente. Es una paradoja cruel. Nunca estuvimos tan conectados tecnológicamente, pero tan desconectados emocionalmente. Nunca tuvimos tantos medios para comunicarnos, pero tanta dificultad para decir algo verdaderamente importante. La paz que tanto buscamos no va a llegar mientras sigas esperando que el mundo te aplauda. La paz es un estado interno que nace cuando dejas de mendigar comprensión y empiezas a comprenderte a ti mismo, cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Es ese momento silencioso donde te sientas contigo mismo, sin distracciones, y en lugar de encontrar vacío, encuentras plenitud. En lugar de sentir miedo, sientes una calma profunda que te dice que está bien ser quien eres, incluso si eso significa ser diferente, incluso si eso significa caminar solo durante un tiempo. Conocí a una mujer de 32 años que había construido toda su identidad alrededor de lo que su familia esperaba de ella. Estudió medicina porque su padre era médico. Se casó joven porque era lo que se hacía en su entorno. Vivía en la ciudad que eligieron sus padres y mantenía amistades que en realidad eran contactos sociales obligatorios. Durante años, sintió una angustia constante que no podía explicar, una sensación de estar viviendo la vida de otra persona, pero no sabía cómo salir de esa prisión invisible. Un día, después de un ataque de ansiedad particularmente fuerte, tomó una decisión radical. Lo dejó todo y se fue sola a vivir a un pueblo pequeño junto al mar donde nadie la conocía. Su familia le dijo que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Sus amigos dejaron de hablarle pensando que había enloquecido. Incluso su pareja la abandonó diciendo que no reconocía a la persona en la que se había convertido. Pero ella me contó años después que ese fue el día que realmente nació, que todo lo anterior había sido un ensayo para una obra que nunca quiso protagonizar. Y aquí quiero detenerme un momento,
porque si estás escuchando esto y algo dentro de ti resuena con estas palabras, si sientes que has estado esperando que alguien te diga que está bien elegirte a ti mismo por encima de las expectativas de los demás, quiero que sepas que ese permiso solo puede dártelo una persona, y esa persona eres tú. Pero también quiero invitarte a algo. Si este mensaje llegó a tu corazón en el momento exacto en que necesitabas escucharlo, si sientes que estas palabras están hablándote directamente a ti, te pido que no te quedes callado, que compartas en los comentarios qué es lo que más resonó contigo, cuál es esa batalla silenciosa que estás peleando en este momento de tu vida. Porque cuando compartimos nuestras historias, creamos puentes entre almas que se sienten solas. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, damos permiso a otros para que también lo sean. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no porque yo necesite números, sino porque tú mereces un espacio donde puedas encontrar palabras que acompañen tus procesos, donde puedas sentir que no estás solo en este camino de buscar autenticidad en un mundo que premia la falsedad. Cuéntame también qué otros temas te gustaría que abordáramos juntos, porque este canal no es mío, es nuestro, es un refugio que construimos entre todos los que decidimos que la paz vale más que el aplauso. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo, y entender esa diferencia es clave para proteger tu paz. Estar solo es una elección consciente de apartarte temporalmente del ruido exterior para reconectar con tu voz interior. Es crear espacio para que emerjan pensamientos que normalmente quedan ahogados bajo el constante bombardeo de estímulos externos. Sentirse solo, en cambio, es una experiencia dolorosa que puede ocurrir incluso cuando estás rodeado de gente. Es esa sensación de no ser visto realmente por nadie, de hablar sin ser escuchado, de existir sin ser reconocido en tu esencia más profunda. Y lo interesante es que muchas veces, cuando empiezas a elegir estar solo para cuidar tu paz, otros interpretan que te sientes solo y quieren rescatarte de algo que no es un problema, sino una solución. La soledad elegida es un acto revolucionario en una sociedad que tiene pánico al silencio, que llena cada espacio vacío con ruido, porque en el ruido no hay que pensar, no hay que sentir, no hay que enfrentar las preguntas incómodas que surgen cuando todo está quieto. Por eso la gente llena sus días de actividades interminables, de conversaciones superficiales, de series que se consumen una tras otra sin pausa, de música que suena constantemente de fondo. No porque disfruten realmente de todo eso, sino porque han aprendido que el silencio es peligroso, que en el silencio aparecen verdades que preferirían no escuchar. Pero cuando finalmente encuentras el coraje de sentarte en ese silencio sin huir, sin distraerte, sin llenar el espacio con nada más que tu presencia, descubres algo extraordinario. Descubres que no estás vacío como temías, sino lleno de cosas que habían estado esperando ser escuchadas. Aparecen emociones que llevaban años enterradas, sueños que habías abandonado porque no encajaban con lo que se esperaba de ti, verdades sobre quién eres realmente más allá de todos los roles que representas. Y sí, al principio, es incómodo. Es como ejercitar un músculo que no has usado en mucho tiempo. Duele y quieres rendirte, pero si persistes, si te permites estar ahí sin juzgarte, sin tratar de arreglar nada, simplemente estando, algo mágico empieza a suceder. Tu sistema nervioso empieza a calmarse. Esa ansiedad constante, que se había vuelto tan normal que ya ni la notabas, comienza a disminuir, y empiezas a sentir una paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas, sino que viene de una aceptación profunda de lo que es. No es una paz pasiva o resignada, es una paz activa y consciente. Es saber que puedes enfrentar lo que venga porque tienes un refugio interno al que siempre puedes volver, un lugar dentro de ti que nadie puede tocar, que permanece intacto sin importar qué tormentas sucedan afuera. Aprender a proteger tu paz implica también aprender a establecer límites, y establecer límites es un arte que pocos dominan porque nos enseñaron que poner límites es ser egoísta, que decir no es ser malo, que priorizar nuestras necesidades es ser insensible. Nos enseñaron a dar y dar hasta quedarnos vacíos,
Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos resentidos, agotados, perdidos. Pero poner límites no es construir muros, es definir puertas, es decidir conscientemente qué entra en tu espacio energético y qué no. Es reconocer que tu capacidad de dar es finita y que si no te cuidas, primero no vas a tener nada valioso para ofrecer a los demás. Hay personas que se van a ofender cuando empieces a poner límites, especialmente aquellas que se beneficiaban de tu falta de ellos. Van a decirte que cambiaste, que te volviste distante, que ya no eres la persona amable y accesible que solías ser. Y tienen razón, cambiaste, pero no para peor, sino para mejor. Te volviste alguien que se respeta lo suficiente como para no estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Te volviste alguien que valora su energía y no la derrama en situaciones que no nutren su alma. Y si eso significa perder personas que solo estaban en tu vida porque eras conveniente, porque decías sí a todo, porque no les incomodabas con tus necesidades, entonces no estás perdiendo nada valioso. Las relaciones verdaderas no se rompen cuando estableces límites, se fortalecen. Porque un límite claro permite que la relación sea honesta, permite que ambas personas sepan dónde están paradas, elimina las expectativas no dichas que son la causa de tantos malentendidos y resentimientos. Una persona que te quiere de verdad va a respetar tus límites incluso si no los entiende completamente, porque va a valorar tu bienestar por encima de su comodidad. Y si alguien no puede respetar un límite simple y razonable, está mostrándote quién es. Está dejando claro que su necesidad de controlarte o de usarte es más importante que tu paz, y esa información es un regalo, aunque duela recibirla. Proteger tu paz también significa aprender a no absorber las emociones de los demás como si fueran tuyas. Hay personas que son esponjas emocionales, que entran en un cuarto y sin darse cuenta ya están cargando con las ansiedades, los miedos, las frustraciones de todos los presentes. Es un patrón que a menudo se desarrolla en la infancia, donde aprendiste que tu trabajo era mantener a todos felices, que eras responsable del estado emocional de los adultos a tu alrededor. Pero de adulto, ese patrón te destruye porque intentas manejar emociones que no son tuyas de resolver, problemas que no puedes solucionar porque no te pertenecen. Aprender a diferenciar entre empatía y absorción emocional es crucial. La empatía es poder entender y sentir con el otro mientras mantienes claro que sus emociones son suyas y las tuyas son tuyas. La absorción emocional es confundir los límites, es cargar con el dolor ajeno como si fuera propio, es creer que tienes el poder o la responsabilidad de arreglar a todo el mundo. Y no la tienes, no puedes, y pretender que sí solo te va a dejar exhausto y resentido, mientras los demás probablemente ni siquiera se dan cuenta. La culpa es una de las herramientas más efectivas que usa la sociedad para mantenerte domesticado, para asegurarse de que no te salgas del molde, de que sigas siendo predecible y controlable. Desde pequeños, nos instalan este programa interno que nos hace sentir mal cada vez que priorizamos nuestras necesidades, cada vez que decimos no, cada vez que elegimos nuestro camino sobre las expectativas ajenas. Y es un programa tan sutil, tan bien diseñado, que lo asumimos como si fuera nuestra propia voz, como si esos pensamientos de «soy egoísta» o «soy mala persona» fueran verdades absolutas y no condicionamientos que nos implantaron. Hay una diferencia fundamental entre culpa sana y culpa tóxica. La culpa sana es esa incomodidad que sientes cuando realmente has hecho algo que va contra tus valores, cuando has lastimado a alguien sin justificación, cuando has actuado desde una versión de ti que no te gusta. Esa culpa es útil porque te invita a reflexionar, a reparar si es posible, a aprender y a crecer. Pero la culpa tóxica es diferente. Es esa sensación aplastante que aparece cuando simplemente estás siendo fiel a ti mismo, cuando estás poniendo límites necesarios, cuando estás eligiendo tu bienestar sobre la comodidad de los demás. Esa culpa no viene de haber hecho algo malo, viene de haber roto un contrato invisible que dice que tú debes sacrificarte para que otros estén cómodos. Y desmantelar ese programa de culpa tóxica es un trabajo que lleva tiempo, que requiere conciencia constante, porque vas a notar que la culpa aparece en los momentos más inesperados.
Aparece cuando cancelas planes porque necesitas descansar, cuando decidís no responder un mensaje inmediatamente porque necesitas espacio, cuando elegís quedarte en casa en lugar de ir a una reunión familiar agotadora, cuando decidís terminar una relación que ya no te nutre. En todos esos momentos, la culpa va a susurrarte que eres mala persona, que estás siendo egoísta, que los demás son más importantes que tú. Pero esa voz miente, esa voz no es tu verdad, es el eco de todas las veces que te dijeron que tu función en la vida es complacer a los demás sin importar el costo para tu propia alma. Aprender a reconocer esa culpa tóxica y a no dejar que te controle es uno de los pasos más importantes hacia la paz. No significa que te vuelvas insensible o que dejes de importarte los demás. Significa que empiezas a incluirte en el círculo de personas por las que te importas. Significa que reconoces que tu bienestar no es menos importante que el de otros, que tus necesidades son tan válidas como las de cualquier otra persona, que cuidarte no es quitarle algo a los demás, sino asegurarte de que tengas algo genuino para dar cuando elijas darlo. La paz también tiene enemigos más sutiles que aparecen disfrazados de virtudes. Uno de ellos es el perfeccionismo, esa voz interna que te dice que nunca es suficiente, que siempre podrías haberlo hecho mejor, que cualquier error es evidencia de que eres fundamentalmente defectuoso. El perfeccionismo no es querer hacer las cosas bien, es creer que tu valor como persona depende de tu desempeño, es vivir con un juez interno que nunca está satisfecho, sin importar cuánto logres. Y ese juez te roba la paz porque nunca te permite descansar en el presente. Siempre estás enfocado en lo que faltó, en lo que podría haber sido mejor, en las mil maneras en que no llegaste a un estándar imposible. Lo que muchos no entienden sobre el perfeccionismo es que no nace de altos estándares, sino de miedo profundo, miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a ser rechazado, miedo a que si bajas la guardia un segundo, te van a descubrir como el fraude que secretamente crees que eres. Es un mecanismo de protección que se volvió una prisión, porque crees que si controlas cada detalle, si te esforzas lo suficiente, si nunca te permites fallar, entonces vas a estar seguro, vas a ser digno de amor, vas a finalmente poder respirar. Pero no funciona así. El perfeccionismo solo genera más ansiedad, más agotamiento, más distancia entre quién eres realmente y quién crees que deberías ser. Soltar el perfeccionismo no es conformarse con menos, es aceptar que eres humano, que los errores son parte del proceso de vivir, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el lugar más valiente desde donde puedes conectar con otros. Es permitirte ser imperfecto y descubrir que tu valor nunca dependió de tu perfección, que las personas que realmente te aman no te quieren a pesar de tus defectos, sino que te aman completo, con todo incluido. Y cuando finalmente te permites ser imperfectamente humano, algo extraordinario sucede. La presión constante que llevabas en el pecho empieza a aflojarse. Puedes respirar más profundo, puedes empezar a disfrutar el proceso en lugar de estar obsesionado únicamente con el resultado. Otro enemigo disfrazado de la paz es la necesidad de tener razón. ¿Cuánta energía desperdiciamos en discusiones inútiles, donde lo único que importa es demostrar que estamos en lo correcto, donde preferimos ganar un argumento antes que mantener la relación, donde nuestro ego es más importante que nuestra serenidad? Y lo irónico es que la mayoría de las veces ni siquiera importa quién tiene razón. Son diferencias de perspectiva, interpretaciones distintas de una misma realidad, pero nos aferramos a nuestra versión como si fuera una cuestión de vida o muerte. Cuando aprendes a soltar la necesidad de tener razón, cuando puedes decir, tienes un punto, o no lo había visto de esa manera, sin sentir que estás perdiendo algo, descubres una libertad inmensa. Descubres que puedes mantener tu perspectiva sin necesidad de convencer a todos de que es la única válida, que puedes estar en desacuerdo con alguien sin que eso signifique que uno está bien y el otro está mal. Hay un espacio hermoso en el no sé, en el puede ser que ambos tengamos partes de verdad, en el reconocer que la realidad es más compleja de lo que cualquier perspectiva individual puede capturar. Y esto no significa volverse relativista o perder tus valores, significa elegir tus batallas con sabiduría.
Significa reconocer que defender tu paz es más importante que defender tu posición en cada conversación trivial. Hay momentos donde sí vale la pena pararse firme, donde sí es importante defender una posición, porque está en juego algo fundamental, pero esos momentos son menos frecuentes de lo que el ego nos quiere hacer creer. La mayoría de las veces, lo que está en juego es solo orgullo, es solo la necesidad de sentirnos validados, de que nos digan que sí, que teníamos razón desde el principio. El agradecimiento es probablemente la herramienta más poderosa para proteger y cultivar la paz, pero no el agradecimiento superficial y automático que repetimos sin sentir, sino un agradecimiento profundo que nace de reconocer genuinamente lo que tenemos incluso en medio de lo que nos falta. Vivimos en una cultura que nos entrena constantemente para enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que está mal, en todo lo que necesitamos cambiar o arreglar o conseguir para finalmente poder ser felices. Es una trampa perfecta, porque ese punto de llegada nunca llega. Siempre hay algo más que necesitamos, siempre hay una nueva meta que alcanzar, siempre hay algo que nos falta para finalmente estar completos. Pero el agradecimiento genuino rompe ese patrón, te trae al momento presente y te hace ver que justo ahora, con todo y tus problemas, con todo y tus desafíos, hay cosas por las que estar agradecido. Y no estoy hablando de un agradecimiento ingenuo que niega el sufrimiento o que pretende que todo está bien cuando no lo está. Estoy hablando de una capacidad de sostener ambas verdades simultáneamente. Puedes estar atravesando un momento difícil y al mismo tiempo estar agradecido de tener fuerzas para atravesarlo. Puedes estar enfrentando pérdidas y al mismo tiempo reconocer lo que esas pérdidas te enseñaron. Puedes estar en medio de la incertidumbre y al mismo tiempo agradecer que la incertidumbre significa que todavía hay posibilidades abiertas. Practicar el agradecimiento, de manera consciente, cambia literalmente la química de tu cerebro. Y no lo digo en sentido metafórico, sino literal. Hay estudios que muestran cómo el agradecimiento genuino activa áreas del cerebro asociadas con la dopamina y la serotonina, cómo reduce la actividad en la amígdala, que es responsable de la respuesta de miedo, cómo fortalece las conexiones neuronales que nos permiten regular nuestras emociones. Es como si el cerebro estuviera diseñado para florecer en el agradecimiento y marchitarse en la queja constante. Pero más allá de los beneficios neurológicos, el agradecimiento hace algo todavía más profundo. Cambia tu percepción de la realidad. No cambia los hechos externos, no hace que tus problemas desaparezcan mágicamente, pero cambia el lente a través del cual miras esos problemas. Porque cuando cultivas el agradecimiento, empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto, empiezas a valorar lo ordinario como extraordinario, empiezas a darte cuenta de que la vida no está en los grandes momentos épicos, sino en los miles de pequeños momentos que normalmente ignoramos, porque estamos demasiado ocupados persiguiendo el siguiente objetivo. El agradecimiento también te protege del veneno de la comparación, ese hábito destructivo de medir constantemente tu vida contra la de los demás y siempre encontrarte faltante. Las redes sociales amplificaron este veneno a niveles sin precedentes. Ahora, no solo te comparas con tus vecinos o conocidos, sino con millones de personas alrededor del mundo que muestran versiones editadas y embellecidas de sus vidas. Es imposible ganar ese juego. Siempre va a haber alguien más exitoso, más atractivo, más feliz, más todo. Y mientras sigas jugando ese juego, mientras sigas midiendo tu valor en comparación con otros, la paz va a ser imposible, porque siempre vas a sentir que no eres suficiente. Pero cuando practicas el agradecimiento genuino, cuando te enfocas en tu propio camino y en todo lo que ese camino te ha dado, la comparación pierde poder. Empiezas a entender que cada persona está viviendo una historia única, con sus propios desafíos, con sus propias lecciones, con su propio timing. Lo que es correcto para otro puede ser completamente equivocado para ti. Lo que otro necesita aprender no tiene nada que ver con lo que tú necesitas aprender. Y en lugar de sentir envidia o inferioridad, cuando ves a otros lograr cosas que tú todavía no has logrado, puedes genuinamente alegrarte por ellos,
sabiendo que su éxito no quita nada del tuyo, que hay espacio suficiente para que todos brillen. La paz requiere también aprender a soltar el control, y esto es particularmente difícil para personas que han aprendido a sobrevivir controlando cada variable, anticipando cada problema, nunca bajando la guardia. El control da una ilusión de seguridad. Nos hace creer que si trabajamos lo suficientemente duro, si planeamos lo suficientemente bien, si nunca nos relajamos, entonces vamos a poder evitar el dolor, la pérdida, la decepción. Pero es solo eso, una ilusión, porque la vida es inherentemente incierta, inherentemente incontrolable, y pretender lo contrario solo genera ansiedad constante. Soltar el control no significa volverse pasivo o irresponsable, significa hacer tu mejor esfuerzo con lo que está en tus manos, y luego soltar el apego al resultado, significa entender que hay fuerzas mucho más grandes que tu voluntad individual operando en el universo, y que a veces la vida te lleva en direcciones que nunca planeaste, pero que terminan siendo exactamente donde necesitabas ir. Significa confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes hacia dónde te lleva, incluso cuando parece que todo está yendo en la dirección opuesta a lo que querías. Y esta confianza no es fe ciega o pensamiento mágico, es algo que se construye a través de la experiencia. Cuando miras hacia atrás en tu vida, probablemente puedes identificar momentos donde algo que parecía terrible en su momento terminó siendo una bendición disfrazada, donde una puerta que se cerró te forzó a encontrar un camino mejor, donde una pérdida dolorosa te abrió espacio para algo nuevo. No siempre es así. A veces el dolor es solo dolor y no tiene ninguna lección edificante escondida, pero suficientemente seguido, la vida demuestra que tiene una sabiduría que nuestra mente limitada no puede comprender en el momento. Confiar en ese proceso, soltar la necesidad de controlar cada detalle, es aterrador al principio. Es como soltar una rama a la que te has estado aferrando con todas tus fuerzas, solo para descubrir que debajo hay un suelo firme que siempre estuvo ahí, pero no podías verlo mientras estabas colgado de la rama. Y cuando finalmente sueltas, cuando permites que la vida fluya en lugar de estar constantemente nadando contra la corriente, descubres que hay una corriente natural que te puede llevar si dejas de resistirte a ella. La autenticidad es otro pilar fundamental de la paz. Pero la autenticidad real, no la versión de Instagram de la autenticidad, donde la gente comparte vulnerabilidad calculada, diseñada para generar engagement. La autenticidad real es a menudo incómoda, imperfecta, sin filtros ni ángulos favorecedores. Es mostrarte tal como eres, incluso cuando tienes miedo de que si la gente te ve realmente te va a rechazar. Es decir, tu verdad incluso cuando tu voz tiembla. Es defender lo que crees incluso cuando te deja vulnerable a las críticas. Hay un costo en la autenticidad, no vamos a romantizarlo, hay un precio que se paga cuando decides dejar de actuar. Algunas personas se van a alejar, porque la versión auténtica de ti no coincide con la versión que ellos necesitaban que fueras. Algunos se van a sentir amenazados porque tu autenticidad les recuerda su propia falsedad. Algunos simplemente no van a entender quién eres realmente, porque estaban cómodos con la máscara que usabas. Y sí, duele perder personas. Duele especialmente cuando son personas que creías importantes, pero hay algo que duele más, y es perderte a ti mismo en el proceso de intentar mantener a otros cerca. Porque cuando vives desde la autenticidad, aunque pierdes algunas relaciones, las que permanecen se vuelven infinitamente más profundas y significativas. Ya no tienes que estar constantemente monitoreando lo que dices o cómo actúas. Ya no tienes que cargar con el agotamiento de mantener múltiples versiones de ti mismo para diferentes audiencias. Puedes simplemente ser, y esa libertad de ser quien eres, sin disculpas ni explicaciones, es una de las experiencias más liberadoras que puede tener un ser humano. La autenticidad también te libera de la prisión de las expectativas. ¿Cuánta energía gastamos tratando de adivinar qué quieren los demás de nosotros, tratando de convertirnos en lo que creemos que ellos necesitan, contorsionándonos en formas imposibles para encajar en moldes que nunca fueron diseñados para nosotros? Es agotador y al final nadie gana, porque los demás no están recibiendo una versión real de ti, sino una performance.
y tú estás tan ocupado actuando que pierdes el contacto con quién eres realmente debajo de todas esas capas de pretensión. Pero liberarte de esas expectativas requiere algo de coraje, requiere estar dispuesto a decepcionar a las personas que te aman, requiere aceptar que no puedes ser todo para todos y que intentarlo solo te va a dejar fragmentado e insatisfecho. Requiere la valentía de decir, esto no es para mí, incluso cuando todos a tu alrededor están diciéndote que deberías quererlo. Requiere la fuerza de seguir tu propio camino, incluso cuando está cubierto de maleza y no hay señales que te digan que vas en la dirección correcta. Y aquí hay algo importante que entender. La autenticidad no significa ser impulsivo o irresponsable. No significa decir todo lo que piensas sin filtro ni consideración por los demás. No significa usar ser auténtico como excusa para comportarte de maneras dañinas. La autenticidad real viene acompañada de responsabilidad, de conciencia de cómo tus palabras y acciones afectan a otros, de un compromiso de ser fiel a ti mismo sin causar daño innecesario en el proceso. Es un equilibrio delicado, uno que requiere madurez y autoconocimiento. Requiere saber la diferencia entre ser honesto y ser cruel, entre establecer límites y ser inflexible, entre defenderte y atacar. Requiere desarrollar la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo pararte firme y cuándo ser flexible, cuándo mantener tu posición y cuándo estar abierto a cambiar de opinión. La paz también vive en la capacidad de perdonar, y aquí estamos hablando de un perdón que no necesariamente significa reconciliación o continuar una relación con quien te lastimó. Perdonar es principalmente un acto que haces por ti mismo. Es soltar el veneno del resentimiento antes de que te consuma por dentro. Es reconocer que aferrarte al dolor del pasado solo te mantiene encadenado a ese pasado. No significa que lo que pasó estuvo bien. No significa que tienes que olvidar. No significa que no habrá consecuencias. Significa que te niegas a seguir dándole poder sobre tu presente a algo que sucedió en el pasado. El resentimiento es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. Es cargar con piedras pensando que de alguna manera eso va a lastimar a quien te lastimó. Pero la única persona que sufre cuando te aferras al resentimiento eres tú. La única paz que se destruye es la tuya. La única vida que se consume es la tuya. Y perdonar no es un evento único que sucede de una vez para siempre. Es una práctica. Es una decisión que a veces tienes que tomar repetidamente. Es un proceso que puede llevar años dependiendo de la profundidad de la herida. Hay heridas tan profundas que el perdón parece imposible. Y está bien si no estás listo todavía. Está bien si necesitas tiempo para procesar el dolor antes de poder siquiera considerar soltar el resentimiento. No hay timelines correctos para esto. No hay una manera correcta de sanar. Pero lo que sí es cierto es que en algún momento, si quieres encontrar paz, vas a tener que decidir si quieres seguir siendo definido por lo que te hicieron o si quieres reclamar tu poder y definirte por cómo eliges responder a lo que te hicieron. Y perdonar no significa que tienes que abrir tu vida nuevamente a quien te lastimó. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Puedes soltar el resentimiento y aún así establecer límites claros. Puedes desearle el bien a alguien desde lejos sin necesidad de tenerlos cerca. El perdón libera principalmente a quien perdona. Es un regalo que te das a ti mismo. Es recuperar la energía que estabas gastando en mantener viva la herida. Bloco 7. 1500 palabras. Al final de todo este camino, después de atravesar todas las capas de condicionamiento, después de enfrentar todos los miedos, después de soltar todo lo que no eres para encontrar lo que sí eres, llegas a un lugar de simplicidad profunda. No es la simplicidad de la ignorancia, sino la simplicidad que viene después de haber atravesado la complejidad. Es como escalar una montaña solo para descubrir que lo que buscabas siempre estuvo en el valle donde comenzaste, pero ahora lo ves con ojos completamente diferentes. Esa simplicidad se manifiesta en pequeñas cosas, en la capacidad de disfrutar una taza de té sin estar pensando en 1000 cosas a la vez, en poder caminar sin rumbo, sin sentir que estás perdiendo tiempo productivo, en poder estar con otra persona en silencio,
sin sentir la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Es recuperar la capacidad de asombro que teníamos de niños antes de que el mundo nos enseñara a ser cínicos. Es volver a encontrar belleza en lo ordinario. Es darte cuenta de que la vida extraordinaria que tanto buscabas está escondida dentro de los momentos más comunes si solo prestas atención. La paz que buscamos no es un destino al que llegas y luego te quedas ahí para siempre. Es más bien como aprender a navegar. Hay días donde las aguas están tranquilas y días donde hay tormentas, pero sabes cómo maniobrar tu barco, sabes cómo mantener el curso incluso cuando los vientos son fuertes. No significa que no vas a sentir emociones difíciles, que no vas a tener días duros, que no vas a enfrentar desafíos. Significa que desarrollaste las herramientas internas para atravesar esos momentos sin perder tu centro. Y esas herramientas no se aprenden leyendo o escuchando, se aprenden haciendo, se aprenden fallando y volviéndolo a intentar, se aprenden cayendo y levantándote, se aprenden en los momentos donde todo parece perdido, pero decides seguir adelante de todas formas. La sabiduría no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo y descubrir que hay algo en ti que es más grande que cualquier dolor, algo indestructible que permanece intacto sin importar lo que suceda. Mirando hacia atrás en todo lo que hemos explorado juntos en este recorrido, desde la incomprensión inicial hasta esta paz profunda, puedes ver que no es un camino lineal, no es una serie de pasos ordenados que sigues y automáticamente llegas a la iluminación. Es más bien una espiral. Vuelves una y otra vez a las mismas lecciones, pero cada vez con más profundidad, cada vez entendiendo un poco más, cada vez siendo capaz de aplicar esa comprensión de maneras más consistentes. Y está bien no tenerlo todo resuelto. Está bien tener días donde retrocedes, donde vuelven viejos patrones que creías superados, donde la paz parece tan lejana como siempre. Lo importante es no castigarte por esos momentos, verlos simplemente como parte del proceso, como recordatorios de que sigues siendo humano, de que el crecimiento no es una línea recta, sino un movimiento ondulante con avances y retrocesos. La compasión contigo mismo es quizás el componente más importante de todo este viaje hacia la paz. No la compasión que usa como excusa para no crecer o para justificar comportamientos destructivos, sino la compasión que reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes en este momento, que cada decisión que tomaste en el pasado tuvo sentido desde donde estabas parado en ese momento, que no tenías la perspectiva o las herramientas que tienes ahora. Tratarte a ti mismo con la misma bondad que tratarías a un amigo querido que está pasando por dificultades. Hablarte con la misma ternura en lugar de con el crítico interno despiadado que muchos de nosotros cargamos. Ese crítico interno no te está protegiendo ni motivando, solo está perpetuando patrones de dolor que probablemente aprendiste de alguien más que te trató con dureza. Y puedes elegir ser diferente. Puedes elegir ser el adulto compasivo que tu niño interior necesitaba, pero tal vez no tuvo. Cuando empiezas a tratarte con compasión real, algo hermoso sucede en tus relaciones con los demás también. Porque la manera en que te tratas a ti mismo establece el estándar de cómo permites que otros te traten, pero también influye en cómo tratas a los demás. Si eres despiadadamente crítico contigo mismo, probablemente también eres muy crítico con los demás. Si no puedes perdonarte tus propios errores, probablemente tampoco puedes perdonar los errores ajenos. Pero cuando cultivas compasión interna, naturalmente se extiende hacia afuera. Te vuelves más paciente, más comprensivo, más capaz de ver la humanidad en otros incluso cuando cometen errores. Y así, proteger tu paz no es un acto egoísta, sino un acto de servicio. Porque cuando estás en paz, cuando estás centrado, cuando estás conectado con tu esencia, tienes mucho más para ofrecer al mundo. No desde un lugar de obligación o sacrificio, sino desde un desbordamiento natural de lo que tienes dentro. Es la diferencia entre dar desde el vacío, lo cual inevitablemente lleva al agotamiento y resentimiento, y dar desde la plenitud, lo cual se siente energizante y significativo. Entonces, si no te entienden, si el mundo te mira raro cuando decides priorizar tu paz, cuando estableces límites, cuando eliges autenticidad sobre aprobación, cuando valoras el silencio sobre el ruido,
Recuerda que no estás haciendo nada malo. Estás simplemente recordando algo que la sociedad te hizo olvidar, que tu paz es sagrada, que tu bienestar importa, que no naciste para vivir la vida de otra persona, sino para descubrir y expresar quién realmente eres. Y ese descubrimiento nunca termina. Siempre hay más capas por explorar, más profundidad por descubrir, más formas en las que puedes crecer y expandirte. Pero ya no desde un lugar de sentir que eres inadecuado, sino desde la curiosidad genuina de ver qué más es posible, qué más puedes llegar a ser mientras permaneces fiel a tu esencia. La paz está disponible para ti justo ahora, no en algún futuro lejano, cuando finalmente tengas todo resuelto, sino en este preciso momento, si eliges soltar, aunque sea por un instante, toda la lucha, todo el esfuerzo por ser diferente de lo que eres, todo el peso de expectativas y preocupaciones. Justo aquí, en este respiro, en esta pausa, la paz siempre ha estado esperándote, no en algún lugar lejano, sino en el espacio más íntimo de tu propio ser.